Perfecto. Sí, Muy se bien. escucha, doctor. Bueno, pues, muchas gracias. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Hoy vamos a ver la última sesión de fundamentos epistemológicos de los derechos fundamentales. Y para la sesión de hoy, bueno, me acompaña en el soporte técnico la licenciada Inés Alcocer. Buenos días. Y vamos a dar inicio a esta parte. Hemos visto en un primer momento los fundamentos de los derechos fundamentales desde el punto de vista del liberalismo, de los padres fundadores, de los revolucionarios franceses. Y también hemos hablado el día de ayer sobre estas revoluciones sociales y sobre todo del proyecto de la izquierda que tuvo un tránsito importante, que realmente el proyecto comenzó con un fundamento importante, tuvo sus logros históricos, pero cayó en un burocratismo y en una forma de gobierno en la práctica que rebasa mucho y se dista mucho de lo que era propiamente el marxismo y la idea del socialismo. Sin embargo, ya hemos platicado sobre esto el día de ayer. El día de hoy regreso a un punto intermedio en el que conecto precisamente la idea de los derechos fundamentales, pero lo voy a abordar desde el punto de vista de dos autores que nos dan dos parámetros que sin duda alguna nos van a dar una idea muy clara de este tema. Estos dos autores son John Rawls y Robert Nozick. Los dos son norteamericanos. John Rawls es autor de una obra muy importante que se llama Una teoría de la justicia, sobre la que hablaremos ahora. Como verán ustedes, fue profesor de Harvard, al igual que Robert Nozick. Ambos dieron clases en Harvard y los dos mueren en el año 2002. La polémica importante que tuvieron estos autores se da entre 1971 y 1974, con obras que cada uno sacó: La teoría de la justicia de John Rawls y Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Básicamente, aquí hay dos teorías fundamentales. John Rawls busca un desarrollo de la sociedad en la que se proteja a la sociedad. Diremos que tiene un cierto perfil societario en parte, pero, y también para esto considera que es importante la presencia del Estado y el trabajo del Estado. Robert Nozick, por el contrario, diríamos que es el otro extremo de lo que hemos estado platicando. Robert Nozick plantea la desaparición prácticamente del Estado y la privatización total de la sociedad. Para Robert Nozick, el Estado solamente tiene que apoyar para la creación de infraestructura y mantener el orden, mientras que la labor de todo el trabajo de atención social y el desarrollo de la sociedad tiene que quedar en manos de la sociedad misma, ¿no? Para un sujeto como Robert Nozick, la idea sería: no me cobres impuestos, pero pues no me des gobierno, escuelas, no me des salud, no me des factores de beneficio de transporte, pero no me cobres impuestos. Solamente pone mi infraestructura para que yo me desarrolle económicamente y sobre esto yo iré trabajando propiamente. Esa es la idea de Robert Nozick, que diríamos que es un liberalismo extremo. En el caso de John Rawls, el Estado tendría que tener esta parte de apoyo. Como verán, los derechos fundamentales parece que se ven desde estas dos perspectivas, y estos dos autores son muy importantes porque, de hecho, en la actualidad son personas que tuvieron un reconocimiento muy importante. John Rawls, al igual que Robert Nozick, fueron reconocidos por el presidente Bill Clinton, fueron premiados en su momento por plantear como las bases esenciales de el desarrollo o los escenarios posibles de desarrollo que puedan tener en el futuro próximo. Estos dos autores también tienen que ver con el personaje que ven ustedes aquí, que se llama Robert Reich.
fue secretario del Trabajo del periodo de Bill Clinton. Robert Reich escribió, entre muchas otras cosas, tiene libros muy importantes, incluso en una ocasión salió en un programa de Los Simpson, yo no sé, ahora recientemente, hace 1 o 2 años, y él escribió este libro que es muy importante, que se llama El Trabajo de las Naciones, es muy ilustrativo. De hecho, Robert Reich lo que plantea es que la labor de toda nación es hacer que se desarrolle su población. Por ejemplo, cuando habla del caso de Inglaterra en la India, es un caso muy ilustrativo, porque la reina de Inglaterra lo que pretendía es que los fabricantes de ropa de Manchester y los obreros de Manchester pudieran desarrollarse económicamente. Y claro, a partir del colonialismo en la India, pues esto fue un beneficio brutal para Inglaterra, porque imagínense una pequeña fábrica en Manchester hacer ropa para una clientela de millones de hindúes, pues era una cosa espectacular que desarrolló la economía de Inglaterra. Curiosamente, las fábricas de textiles de Inglaterra, varias de Manchester, eran propiedad de la familia de Engels, el socio de Carlos Marx. Entonces, pues ustedes verán que no deja de ser interesante la presencia del desarrollo de las naciones. Ahora, la pregunta es, estos derechos fundamentales, fíjate, el derecho fundamental diríamos que desde el punto de vista de Robert Reich, sería que los ciudadanos se desarrollaran y que el Estado ayudara a desarrollarse. Pero el caso de las fábricas de Manchester es un ejemplo, pero hay obviamente muchos sectores que no tienen estos beneficios y que habría que pensar cómo impulsarlos. Y obviamente, tal vez en el caso de Inglaterra podría haber funcionado porque es una isla pequeña, con una población pequeña y tenía un mercado muy grande. El colonialismo podría haber sido una solución en su momento. Pero en el mundo actual, México no puede hacer colonialismo en ninguna otra parte y esto generaría un problema interesante. Si ustedes me preguntan, si yo tuviera que aplicar la fórmula de Inglaterra en el mundo contemporáneo, pues les diría, pues una forma muy fácil de hacerlo es colonicemos Centroamérica, Sudamérica, y a partir de eso desarrollamos las fábricas mexicanas, ¿no? Eso podría ser una solución. Hay un autor que se llamó, bueno, se llama, todavía vive, Bernard Henry Levy, que hizo su tesis de doctorado en el año de 1968. Él estaba en Chiapas. Parece que toma una idea de un sociólogo mexicano que conoce en la época, pero él está en 1968 en Chiapas. Esto es muy importante. Está en Chiapas, él luego dará clases en la Universidad Nacional Autónoma de México a la generación de Rafael Sebastián Guillén, que luego será conocido como el subcomandante Marcos. Pero la tesis de Bernard Henry Levy, que de hecho aparece el texto sintetizado en la revista Tiempos Modernos de Jean-Paul Sartre del año 71, se llama Imperialismo y Colonialismo, donde dice, a diferencia de Francia, que colonializa Argelia, o a diferencia de la Inglaterra, que colonializa la India, dice, en el caso de México, México se independizó, pero nunca desbarató el sistema colonialista. Y hay un cierto colonialismo al interior de México. Esto es muy interesante porque lo que dice Bernard Henry Levy es que, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal de las Casas, que era su campo de estudio, todos los poblados alrededor, eh, todo lo que es San Juan Chamula, ahora la realidad de todos estos poblados que luego ya ocuparon los zapatistas, eran colonias de San Cristóbal de las Casas. Él haciendo un poco el parangón de cómo funcionaba este sistema. Esto hubiera sido una forma de colonialismo en mexicano. Ciertamente hubiera funcionado de esta manera. El tema es que los colonizados eran los propios nacionales. Entonces no hay forma, solamente beneficia a cierto sector dentro de México, pero no a toda la población. Entonces esto es uno de los temas con los que podríamos hablar que
esta fórmula beneficia solamente a unos, pero no beneficia a otros, ¿no? Y en esta idea de darle igualdad de condiciones a los demás, pues epistemológicamente funciona muy bien si tienes a quien colonizar, pero no funciona así si no tienes a quien colonizar. Entonces, la posibilidad de desarrollo de la labor de las naciones tiene que buscar otra fórmula para salir adelante. Y es un poco el trabajo que hace Robert Reich con ese texto de El trabajo de las naciones. Aquí lo que aportan, y todo esto se da en la administración Clinton, es lo que hacen John Rawls y Robert Nozick, que precisamente es, ¿qué debemos hacer? Liberalizarlo todo y que los ciudadanos busquen su propio camino de desarrollo empresarial, que se dediquen al gran comercio informal, a la venta de productos de maquila china, lo más barato, y que produzcan una gran cantidad de dinero, o que el Estado prevea estas formas de condicionamiento. Les diría, el proyecto que tuvo Lula da Silva en Brasil y que se ha replicado en un par de países de Latinoamérica y que ahora lo intenta López Obrador en México, sobre estos apoyos económicos y estas becas, es otro experimento que se está buscando por parte del Estado para impulsar. Ese es un modelo más rawlsiano, más de John Rawls. Epistemológicamente la idea sería, bueno, vamos a ver si podemos ayudar a la gente con estos apoyos económicos. La idea no es original, ni de Lula, ni de López Obrador, ni esta idea surge con Jacques Attali en 1989, cuando se da la caída del muro de Berlín, y hay que ver cómo incorporamos a la sociedad soviética o exsoviética, que no era capitalista, en un sentido de libre mercado, y cómo los incorporamos al mercado de desarrollo del mundo occidental. Y la idea de Jacques Attali es crear el Banco de Reconstrucción Europeo e incluso apoyar con esta idea de becas o de financiamientos de un salario mínimo vital, de un salario mínimo vital. Que esta idea luego Lula da Silva pues la incorpora. O sea, realmente lo que vemos en Brasil, lo que estamos viendo en México, es producto de un experimento que ocurrió en la ex Unión Soviética y que de algún modo iba a desarrollar esta economía. Bueno, epistemológicamente entonces, no solamente el tema se queda en los derechos legales, sino que hay que hablar del desarrollo económico fundamental, ¿no? Y esto me parece que es muy, muy relevante para lo que estamos abordando el día de hoy. Uno de los grandes, grandes maestros de John Rawls fue Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek, para quienes no lo ubiquen, es probablemente el último gran economista de lo que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía o el padre del libre mercado. Friedrich von Hayek fue un adversario importante de John Maynard Keynes, que hablaba sobre el control estatal de la economía absoluta. Friedrich von Hayek, a diferencia de Keynes, proponía que hubiera esta idea de libre mercado y de libre comercio y la oferta libre y de demanda. Se parecería más en ese sentido a Robert Nozick, mientras que John Maynard Keynes diría que el Estado lo controlara todo, prácticamente. Sin embargo, ya Friedrich von Hayek, cuando Margaret Thatcher, Carlos Salinas de Gortari y Ronald Reagan siguen sus parámetros de descorporativizar al Estado y crear el libre mercado del estatal, pues prácticamente se le considera como un depredador, porque las condiciones económicas de muchos grupos marginados se vieron afectadas, porque ellos no tenían con qué ofrecer o con qué entrar al libre mercado. Mientras que John Maynard Keynes proponía que todo se mantuviera en control del Estado y también los salarios y los precios de los productos, de tal modo que todo quedaba allí ahogado y no había un desarrollo económico importante. Cuando Hayek logra ese desarrollo económico,
le dicen, pero es que a usted lo ven como el monstruo de la novela, porque usted prácticamente propone el final de la economía estatal y del beneficio. Y Hayek dice, a ver, yo creo que esto me están viendo ustedes con una visión no tan buena, pero podría haber alguna alternativa. Y esto sería posible verlo. Fíjense, les voy a pasar esta parte de la entrevista con Friedrich von Hayek, porque esto nos da una visión y esto construye una parte epistemológica muy importante de los derechos fundamentales el día de hoy. Porque Friedrich von Hayek dice, no hay momento en la historia de la humanidad más importante que este. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo. Pero, claro, esta riqueza está mal distribuida. Sin embargo, dice Hayek, podría haber una posibilidad, fíjense cómo periodista lo entrevista y le dice, a usted lo ven como el hombre del saco del coco que se lleva a los niños porque está ahogando la economía. Pero dice Hayek, más o menos como después hacia el minuto 3:30, 4, hacia el minuto 3, dice, lo que podrían hacer es que la gente que tiene mucho dinero, o sea, que no se acaba el libre mercado, que sigue el libre mercado. Lo que hace es que la gente que tuviera mucho dinero tal vez tendría que hacer una derrama económica en los que tienen menos oportunidades económicas y de esa forma un poco compensar, que es una idea que John Rawls asume como posible. Es decir, los grandes millonarios podrían en algún momento generar una derrama económica y de hecho este esquema es el que utilizó Deng Xiaoping en China y actualmente tiene China. China desarrolla una riqueza brutal en un solo sector muy específico, pero esa riqueza se distribuye en el resto del grupo chino, que es el mayoritario, que en donde están los obreros, que aparte que tienen un salario, toda esa infraestructura ayuda al desarrollo del país. Y en todo caso, esa superderrama económica está dirigida a un desarrollo de infraestructura social, ¿no? Al mismo tiempo que se genera el trabajo. Tal vez México y Brasil tienen que aprender todavía mucho del modelo chino, que puede ser tal vez muy importante para ellos. Pero quiero que vean ustedes quiero que escuchen ustedes a Friedrich von Hayek, porque precisamente da las claves de lo que hoy en día estamos viviendo. Y John Rawls sigue mucho esta línea, que puede ser muy interesante, y hablaremos ahora, después de que vean ustedes este video, entraremos en el tema de cómo este desarrollo económico tiene esta nueva perspectiva epistémica. Pero quiero que vean ustedes que esta nueva perspectiva epistémica de la generación de mucha riqueza, sin acabar con el liberalismo económico, podría permitir un desarrollo de los sectores más castigados. Van a escuchar ustedes a escuchar. Este es un video que pueden encontrar en YouTube y puede ser muy interesante para muchos de ustedes. In West Germany, you come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to a man who, for something like half a century, has been one of the dominant influences on Western thought. He's a philosopher, political theorist, an economist, a logician, and now widely believed to be the inspiration behind Mrs. Thatcher and her government. He's Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces for the poor in general. I don't suppose you thought that yourself, but would you like to start by telling us how what you obviously regard as a big misconception of your thought has arisen? That you're not willing to accept guidance by the price mechanism, which alone can enable us to create a system of international coordination as individual efforts are not guided by concrete knowledge of the results, but where we work for something or we really learn by abstract signals, the prices. Why is that the only possible mechanism?
because you don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. You want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge. So the whole order of international cooperation has been built on such a signaling system, where signals tell you about facts which nobody knows concretely in their totality. And I may add, such signals you cannot correct. You cannot correct signals which inform you about circumstances you don't know. And these signals Déjeme hacer aquí una pausa porque creo que esto es importante de lo que ha dicho Hayek. Dice, no podemos tener, como diría Keynes, a nivel global, un control absoluto de salarios y de precios, porque la demanda y la oferta varía mucho y las circunstancias y los intereses sociales también varían mucho. Entonces diría prácticamente es imposible saber qué va a pasar. Si tuviéramos todas las variables, pues sería posible, pero si no las tenemos, no es posible. De hecho, esto fue lo que generó la famosa estanflación de los años 1970, en que la economía se quedó varada durante casi 4 años y generó las grandes crisis económicas de principios de prácticamente la mitad de la década de los años 1970, donde la economía se cayó brutalmente. Y esto fue lo que generó la búsqueda de un nuevo modelo económico que fue el de Hayek. you mean on prices in a free market? Entirely the price of the free market, which alone has made the present level of wealth possible. But isn't the system fundamentally unjust in that, first of all, it only rewards in economic terms. Secondly, it rewards people in a way which may well be wholly disproportionate to their merit. I admit both of this, but it can't be just. I mean, a guide system which decides which things happen to be most important for the rest of man in person cannot take any concern of the merits of the individual. Whether at a particular moment your services are very valuable to your fellow man or not does not entirely depend on you. And what we need is that people are forced to do what is beneficial to the rest, irrespective of what merit there is behind it or not. The whole idea that society can be made to behave according to human conceptions of individual morals is completely mistaken. We cannot accept from society that it's just, it's a concept that just is not applicable to society. But surely, Fíjense, este es otro punto muy importante. Creo que aquí está mucho de la polémica. Dice, el sistema libre mercado, esta parte de lo que llama el neoliberalismo, ha permitido un gran crecimiento económico. Y le dice el comentarista, pero no es injusto el sistema. Dice, sí, pero es que aquí está la clave de todo este asunto y lo voy a decir de esta forma. La justicia no es un tema de economía ni de crecimiento económico. La justicia es otro tema distinto al tema del desarrollo económico. Es como si quisiéramos hablar que el aparato respiratorio es algo que no va de acuerdo con el aparato digestivo. Son dos sistemas diametralmente opuestos uno del otro. Entonces, claro, en el tema del socialismo radical que buscó estas coincidencias o del liberalismo, que al encontrar el puro desarrollo de la economía acaba con los sectores marginados, menos desarrollados, es porque los sistemas son totalmente distintos. No podemos hablar de un sistema económico justo porque la justicia no tiene nada que ver con el libre mercado, ni con la oferta ni la demanda, ni con la necesidad. La justicia tiene que ver con un equilibrio y un ajuste de partes. Pero el ajuste y el equilibrio no quiere decir que también sea igualdad.
La balanza tiene equilibrios que no funcionan necesariamente en la economía. La balanza no necesariamente quiere decir que cuando esté igual es justa. Incluso puede ser que una balanza igual sea injusta, porque la justicia, incluso digamos que es un ajuste. Si ustedes ven una balanza, cuando ven ustedes el ácido de la balanza, los ángulos de un plato y otro son de 90 grados en un ajuste. Y cuando alguien tiene un peso, tal vez la balanza se mueve y donde está el peso ya no hay 90 grados, pero donde no hay peso hay más de 90 grados. Es decir, hay un ajuste de posibilidad. Hay un ajuste de derechos y obligaciones, responsabilidades y privación de algunos derechos. Pero eso es porque la lógica de la justicia es una lógica que no es la lógica de la economía. Entonces, este es un aspecto muy importante que hay que ver. Y lo que dice Hayek es, tú no puedes meter valores humanos en un valor de desarrollo económico. La economía es un animal totalmente distinto. Pero aquí es donde viene el punto importante en el que ya luego, aquí va a haber el punto donde trata de conectar los factores. Y es lo que les diría. Tal vez, por ejemplo, China no hace que todo el pueblo chino se desarrolle económicamente. Lo que hace es que hay grandes sectores que se empoderan, suben económicamente y a partir de eso viene una derrama económica interna. Y eso sería una forma de buscar, sobre todo esta derrama interna. La pregunta es si la derrama interna debe venir desde el Estado o debe venir desde los particulares, que es el tema. Estos son los aspectos epistémicos de los derechos fundamentales. El Estado tiene que seguir interviniendo o ya sería una función misma de un altruismo económico de las partes que integran el Estado y que se han desarrollado, y que los que más se han desarrollado impulsen al desarrollo de los menos desarrollados. Pero este es precisamente el aspecto que aborda Hayek en este video. Ahora vean ustedes donde habla sobre la posibilidad de un altruismo que no tiene que ver con la economía, ya sería una cosa de que el que tiene más riqueza pues decida qué hacer con ella, ¿no? Can't we, well, even if we accept your basic premise, can we not reward people in our society, not perhaps according to a scale of their virtue, but at any rate according to a scale of their needs? After all, the needs of one individual and another do not differ according to his ability to compete in the market. No. What we can only in a wealthy society, is to assure for all a certain minimum below which nobody needs to fall. Beyond this, we must use the signaling system of prices as the indicators what people ought to do, and that can have nothing to do with their individual merits or needs. Indeed, it will probably help them more to satisfy their needs if they are constantly directed to where their efforts bring the greatest benefit to their fellows, than if we try to assess the rewards according to needs. It just cannot be done generally. It leads only to some people of political powers being privileged. But isn't it a philosophy based essentially on selfishness? That is to say, the only spur, it seems, is gain. What about altruism? Where does that come in? It doesn't come in. See, both altruism and solidarity are very strong instincts which guided man in the small group who was serving known other persons, when his efforts were directed to the needs of familiar people. Now we have grown as rich as we are because we replaced this by a system where we no longer work for the known needs of known other people and no longer use the known assistance of other people, but where our effort is completely guided by price signals, which for the individual means that I must use my resources, or that's a maximum excess of what resources is sacrificed for the purpose. Este es el punto interesante. La justicia no necesariamente es lo que en Estados Unidos llamarían lo correcto. Justice
es distinto a righteousness. Y fíjense que es muy interesante, es un juego de palabras donde right, que sería derecho, que no es igual a la justicia, sería como algo que también es algo que es correcto. Lo derecho es lo correcto, pero la justicia funciona en otro campo. Diríamos que tal vez el right tendría que ver con estas condiciones de posibilidad de impulso. Les decía, el caso del comunista chino, Deng Xiaoping, en uno de sus grandes discursos decía, no dejemos de ser comunistas, pero ¿por qué pensar que el comunismo tiene que ver con la pobreza? ¿No? Que es un poco también esta idea que tenemos que rebasar nosotros. O sea, el hecho de que seamos un país socialista, ¿por qué implicaría que nada más tuviéramos un par de zapatos? ¿No? Y que tal vez en el mejor de los casos tuviéramos un cochecito. Precisamente lo que dice Xiaoping es, seamos comunistas, pero seamos comunistas de alto nivel, unos comunistas ricos. ¿Por qué tendría que ser el comunismo pobre? Y esto, fíjense que es una de estas ideas. Y vean ustedes cómo este discurso de Hayek también se maneja desde una socialdemocracia que yo lo llamo socialdemocracia, pero a mí me parece que seguramente por cuestiones de marketing político no lo iba a aceptar el grupo de Morena, ¿no? Pero el grupo de Morena también va en esa línea de socialdemocracia, en la que busca que la economía funcione de una manera, pero también busquemos el factor político. Y tal vez aquí está esta cosa que señaló en algún momento el presidente de la República, que a mí no me parece descabellada. Lo que pasa es que creo que tal vez hay que entenderla de otra forma. Lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que represente a todos los mexicanos. Una lección de primer orden. Bueno, este enunciado podría ser para muchos muy críptico, pero me parece que si hacemos la lectura desde este punto de vista rawlsiano, pues no es tan descabellado. Incluso el mismo Carlos Monsiváis, cuando habla de los derechos fundamentales, le preguntan, bueno, la izquierda no nos puede dar una alternativa ante el neoliberalismo. Y precisamente lo que dice Carlos Monsiváis es que la izquierda como proyecto económico, no como proyecto social, como proyecto económico es un fracaso. La economía neoliberal es algo con lo que la forma de pensamiento humanista de izquierda tendría que coincidir. Entonces, no estamos hablando de algo tan descabellado como podríamos pensar, y esta sería una nueva forma epistémica de los derechos fundamentales en nuestra era contemporánea. Pensar, como diría Deng Xiaoping, en una economía neoliberal, pero impregnada de un humanismo social. ¿Cómo analizas tú el discurso de la izquierda latinoamericana frente a este avasallamiento neoliberal? Ha sido un fracaso la izquierda latinoamericana, terriblemente. Se ha apegado a fórmulas nacionalistas de hace 70, 80 años que nada explican, aunque inviertan palabras infinitamente. No se ha repuesto de saber que ya no tiene ideal socialista a mano. Cree que para siempre la tarea de la izquierda es gobernar desde la protesta mientras otros gobiernan desde el enriquecimiento de su clase. Y esto es muy nefasto. Si voy a la izquierda mexicana, se ha deshilachado por no entender un proceso de modernidad que incluía la aceptación de muchos de lo que consideraban prohibido, nefando o imperialista. No modificaron su idea del imperialismo y dejaron que los devastara el neoliberalismo. ¿Se va a quedar bañar aquí o se va a bañar en su casa? ¿Sí? Bueno. Es que el de aquí se hace como muy feo.
Si les parece, vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos y regresamos. Por favor.
Muchas gracias. Eh, no sé si hasta este punto eh, ven un poco el esquema o visibilizan el esquema que trae estas nuevas formas de gobierno. No ha habido nunca una cosa así en la historia, es un fenómeno interesante. Ocurrió en los países del este de Europa, pero piensen ustedes que los países del este jamás tuvieron la cantidad de población que tuvo Brasil o que tuvo México. Eran países mucho más pequeños y desarrollados en otra línea económica y política. Esta unidad, fíjense que es importante porque estamos con un tránsito económico que tendría que ser altamente liberal y buscar esa otra forma de vinculación social. Déjenme por favor 2 minutos.
Disculpen ustedes, es que estoy en un hospital y precisamente entró el médico para dar unas indicaciones. Pero bueno, les agradezco su comprensión. Pero ya, eh, sin problema con esto. No sé, hasta este punto, si ven ustedes el alcance de la situación experimental social que estamos viendo. Y aquí, fíjense que creo que es muy importante esta reflexión. No es una epistemología sobre algo pasado, es una epistemología que vio lo que pasó en Europa del Este, llevó a cabo un proyecto y lo está practicando, y actualmente es un proyecto que se está practicando en Latinoamérica. Es una analogía epistémica para lograr un equilibrio de derechos fundamentales con una base económica. No es un discurso de derechos, que sí existe el discurso de derechos, pero eso me parece que ya está más que consolidado. El tema, y es muy importante esto, que las generaciones contemporáneas están buscando que el discurso del derecho vaya equiparado y equilibrado con el desarrollo de la posibilidad económica. Que esto parecería que nunca se había cuestionado, pero actualmente ya se está dando y esto es precisamente lo que es muy valioso. Creo que no es un tema que de la noche a la mañana vaya a ocurrir. Carlos Monsiváis dice que el avance se da, son como dos avances importantes. Por un lado, el neoliberalismo económico se va dando y por el otro lado, ha habido un crecimiento posible cultural, humanístico. Es decir, la cultura también ha llegado ya a un sector que no estaba con los accesos, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la gente que puede ir a los conciertos. De algún modo, déjenme decirles esto, de que la gente puede ir a ver a los fabulosos Cadillacs o a la Motomami, al Zócalo, es un avance social importante si la gente no tenía ni siquiera un acceso a eso. Pero por el otro lado, también es cierto que aunque puedo ver ese tipo de espectáculos, no me estoy desarrollando yo económicamente, aunque la economía se está desarrollando económicamente. Entonces son dos tránsitos de este mismo animal que en algún momento tienen que empezar a engarzar. ¿Cuándo ocurre eso? Todavía estamos en el proceso mismo de ver cómo funciona aquí. En Europa del Este funcionó y con sus parcialidades, porque hay que reconocer que países como Ucrania, por ejemplo, pues ustedes ven Ucrania, yo nunca he ido a Ucrania, pero uno ve los videos de Ucrania y hay un cierto desarrollo, ven otros países europeos que eran ex Unión Soviética y hay un gran desarrollo. Hay otros países que no han avanzado tanto, pero la economía se ha empezado a mover más. Hay países que estaban en el oeste, como Grecia, y tuvo una gran crisis económica Grecia. Entonces, el ajuste económico me parece que todavía estamos en una perspectiva, tenemos que todavía que revisar, estamos a 50 años del experimento postguerra y en esta forma de repensar epistémicamente los derechos fundamentales, no como discurso, sino como una práctica económica. Me permito ilustrar todo esto que estoy comentando con lo que el mismo Carlos Monsiváis, uno de los grandes pensadores de la izquierda y crítico de la izquierda, menciona sobre esto mismo. ¿Cómo analizas? ¿No hay una salida creativa a esta situación? No, estás convencido. ¿Cuál sería ese camino? El problema es que no hay alternativas económicas. Alternativas culturales sí. Y por eso creo que la movilidad cultural en este momento es la movilidad social posible. La mayor parte de los jóvenes que están leyendo y están yendo a ver películas de algún modo de vanguardia o están relacionados con el rock que les importa, etcétera, están teniendo una movilidad social a través de ello que jamás tendrían por su nivel de ingresos o el nivel de ingresos de su familia. Creo que el problema es que no hay alternativas económicas y que América Latina está siendo en ese sentido desahuciada por los poderes financieros. Esta idea de dichoso aquel que va a ser explotado porque por lo menos tendrá empleo, sí cumple. Bueno, ahí tienen ustedes la solución alternativa cultural
se va dando en una línea y hay una coexistencia, lo dice él, de varias creencias, formas. Esto también es muy importante porque este nuevo sistema socialdemócrata no trae consigo una única ideología ni una sola forma de pensamiento. Esto es también muy importante. Lo que la izquierda vivió durante los años 30, 40, 50 era una expropiación de la sociedad civil en la que había que creer solamente en lo que el partido y el gobierno estableciera. Hoy en día estamos viviendo lo que llamaríamos una democracia ideológica que no tiene que seguir una creencia gubernamental para poder coexistir. Esto también es un factor muy importante. Ahora vamos a ir al otro extremo, el otro gran autor. Octavio Paz también da cuenta de esta transformación. Lo que pasa es que Octavio Paz solamente atisba que es necesario unir estas dos grandes líneas de la economía neoliberal y las ideas socialistas. Y esto lo explica él en un último programa grabado en 1989, me parece, donde habla del vacío político y de lo que debería ocurrir en la política. Ahora dígame, Octavio, el vacío ideológico en este fin de semana. Bueno, mire, pues, lo que esencial es, como dijimos, el ocaso del socialismo autoritario, una consecuencia de la ideología que inspiró ese experimento histórico. Pero no podemos olvidar que el socialismo, lo mismo en el programa marxista que en las otras, fue una reacción frente a las limitaciones espirituales e intelectuales del liberalismo. El liberalismo es una doctrina pero quizá es todo espiritual. No afirma nada. Por eso dejan siempre cierto vacío en las almas. Y frente a esto, también los errores del desarrollo tecnológico. El socialismo fue una reacción de un correctivo frente a las injusticias del desarrollo capitalista. Y conmigo pasa con el tercero del precursor de laboratorios. Ya pueden bajar. Gracias. Bueno, esto es precisamente lo que, por ejemplo, John Rawls revisa y tiene que ver con que el liberalismo no es capaz de atender aspectos humanísticos que el socialismo sí pretendió resolver. El fracaso del socialismo está. Perdón. Y en este caso, el fracaso del socialismo también está en que cayó en este asunto del totalitarismo. El fracaso del socialismo Estado no implica de ninguna manera que yo piense que las soluciones del capitalismo democrático son las mejores. No solamente hay grandes zonas de pobreza en los países desarrollados, hay que pasearse por Nueva York para darse cuenta de eso, sino que además han creado el desorden internacional. 2/3 de la humanidad viven en la miseria, en la pobreza. En los países desarrollados hay tiranías arcaicas. Como verán, hay una visión muy clara de el estado en el que estamos viviendo, lo que Lipovetsky llamaría la era del vacío. Y básicamente es esta búsqueda. Nunca se ha puesto en duda el tema de los derechos fundamentales. Lo que se ha puesto en duda es su práctica. O como diría Luis Althusser, hay una especie de contradicción fáctica que impide que esto ocurra. Y en esta lucha parece que hay una reivindicación de los particularismos en los que cada quien busca una reivindicación particular, la de los papás con niños con cáncer, la de madres solteras,
la de grupos LGBT, la de grupos feministas, libertad de las trabajadoras sexuales. Todo esto, estos particularismos, como los llama Octavio Paz y Bernard Henry Lévy, al cual vamos a ver ahora, muchos años después en su trayectoria como intelectual, estos son los temas que hoy en día la epistemología observa como las transformaciones de los derechos fundamentales. Pensarlo críticamente como cuál es el camino para consolidar estas verdades jurídicas, humanísticas, pero una realidad fáctica, donde la economía se mueve en otro canal disperso al de la ética y la moral social. Ya el experimento soviético lo intentó y en la práctica no es posible. Pero es que la realidad no funciona necesariamente como queramos nosotros que funcione. Tiene que buscar estos otros caminos. Estamos ante una situación muy compleja porque presenciamos una rebelión de los particularismos en toda la región, un renacimiento de los nacionalismos, un renacimiento militante y agresivo de las religiones en algunos casos, pero no tenemos, como hace 50 años, ninguna gran filosofía política universal. Ahora bien, hay que crearla, hay que recrearla. Yo creo que en el siglo XXI, la imaginación política, esa imaginación que ha dado a Aristóteles, a Santo Tomás, a Hobbes, a Marx, a Maquiavelo, esa imaginación va a tener que recrear nuevos modelos políticos. Everywhere in the world, you will see phenomena like this. Popular riots, people pretending and wanting to take sus asuntos en sus manos. Eso se va a generalizar en todas partes del mundo. Hong Kong, Francia, and so on. Number two, what is the reason? Certainly the social medias. They have created a sort of awareness, instant awareness of the problems, instant capacity of mobilization, instant, all of a sudden, possibilities of solidarity. Bueno, ahí tienen ustedes toda esta lucha y además todos estos planteamientos van en la búsqueda de estas formas nuevas de derechos fundamentales. Estamos en la observación del cambio mismo. La epistemología es una área del conocimiento que ve cómo se construye la realidad y el discurso. Y yo les diría que después de esta revisión que hemos hecho, tanto del liberalismo como del socialismo, hoy estamos viendo una mezcla y hemos visto cómo evoluciona. La epistemología no se queda con el discurso como esto ocurrió así y esto ocurrió así, sino ver cómo se va transformando esta forma de conocimiento social en la práctica, que creo que es verdaderamente innovador. Creo que no está explicado o no está bien explicado, porque el discurso está allí. Y me parece que también la disidencia de izquierda lo ha entendido mal. La derecha lo ha entendido mal. Y este gobierno, aparte de tener una incapacidad para administrar las cosas adecuadamente, también ha tenido una incapacidad para explicar y exponer bien su discurso. No ha habido un acercamiento intelectual. Yo creo que esta sesión que hemos dado entre la semana pasada y estas otras dos sesiones atisba que el proyecto no es que sea una locura, sino que es un proyecto que promete mucho, pero tal vez carece de una inteligencia que lo explique de una manera más clara. No creo que sea función del presidente hacerlo. Creo que también el presidente ha carecido de los intelectuales que lo expliquen. Y en la presencia de la izquierda mexicana hay una ausencia muy notable de
de los intelectuales que pudieran explicar este fenómeno, que incluso podrían ayudar a revalorar lo que ha hecho este gobierno en lo que podía haber sido un experimento importante. Jan Ackerman, que a mí personalmente me cae en la punta del hígado, llegó a decir que Andrés Manuel es un científico. Y es muy probable que le guste experimentar. Pero también Jan Ackerman no ha sido capaz de explicar el experimento y la capacidad científica del presidente. Yo creo que sí lo es, tal vez sí lo es, pero lo que irrita es la falta de claridad y precisión de todas estas grandes ideas que pudieran estar experimentando. Entonces, tampoco sin ser esto una apología del gobierno de la Cuarta Transformación, lo que quiero decir es que también no ha sido un error. Creo que es un intento muy loable de lo que se está intentando hacer y que nadie se había atrevido a hacer. Entonces creo que habrá que ver todavía, y no hemos tenido la distancia histórica para ver los resultados inmediatamente, pero creo que es muy importante y la visión crítica, el pensamiento crítico que debería observar epistemológicamente lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y observar también lo que ocurre en Europa, nos podría dar una idea de la lucha que se está llevando a cabo actualmente. ¿Hubiera sido más fácil en los años 30, 40, 50? Sí, porque había unos serie intelectuales que escribían y explicaban esto. Hoy en día tenemos una serie de reporteros y periodistas que atacan uno a otro, pero tenemos un problema muy grande en la actualidad, la carencia de claridad de las ideas, donde los pocos intelectuales que podríamos tener explicando esto no dicen absolutamente nada. Y tal vez aquí es donde personajes que podrían haber sido muy relevantes están careciendo de esta capacidad de explicación. Yo tal vez lo atribuiría a una supina ignorancia o a un desinterés total, y en ese caso pues tampoco tenían por qué ser intelectuales. Pero bueno, ya no voy a hablar mal de nadie, ni ahora sí que he dicho las palabras y que quien las quiera atribuir a alguien, adelante. Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo. Disculpen ustedes que haya sido muy abrupta esta sesión, pero repito, estoy en el hospital acompañando a mi esposa que estuvo en un tratamiento, pero y estas interrupciones han sido porque han estado saliendo médicos. No sé si en estos minutos que nos quedan, alguien quisiera comentar algo sobre lo que hemos expuesto, sobre lo que se ha expuesto, sobre lo que he expuesto. Me gustaría un poco de retroalimentación. ¿Qué es lo que ustedes piensan de esto que he estado exponiendo? Y tal vez más que me crean, lo que he querido hacer es como detonar la condición de la epistemología en el análisis de los derechos fundamentales. No sé, dejo el micrófono abierto, o si alguien quiere poner algo en el chat. Bueno, yo sé que estamos apenas a martes y que ha sido una semana que tiene ya mucha carga de trabajo. Bueno, les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y si ustedes desean comentar algo ya en otro momento, pues está el correo electrónico institucional. Y les agradezco mucho su tiempo. Inés, muchas gracias por todo. Que tengas excelente día. Doctor, que esté muy bien usted y su familia. Excelente día. Hasta luego. Gracias.